Bien, hermano, les pido que por favor se pongan de pie. Vamos a alabar al Señor con la alabanza Mi Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender por qué me amó y me libró de vergüenzas mil, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Pueden tomar asiento y vamos a seguir cantando este Dios real, el himno Ve y dilo en las montañas. Muchas veces lo cantamos para Navidad, pero es un himno que habla acerca del Evangelio, ¿ya? De este Cristo que vino a salvarnos, ¿ya? Ve y dilo en las montañas. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndole olas. Ve y dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas le alumbraron también. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey
vino los hombres a salvar. Medilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Medilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Amén. Muchas gracias, hermanas. Y vamos a estar hablando acerca del amor. Del amor. Esta semana han habido eventos muy lamentables. El mal sigue creciendo y la falta de amor se nota en muchos. Sin embargo, la gente habla mucho del amor. Yo estaba viendo en internet a las personas españolas que hablaban o daban su parecer a unos videos acerca de Carabineros de Chile. Y se extrañaban de cómo el pueblo chileno quiere a sus carabineros y cómo carabineros son muchas veces la piedra de tope. Ellos están entre el delincuente y los ciudadanos. Y muchas veces cuando ellos tienen que enfrentarse al delincuente, los derechos humanos les atan las manos. Y hablaba un carabinero ahí que muchas veces están en la disyuntiva entre defenderse y ser juzgados y encarcelados por defenderse, o entregar su vida. Y ellos prefieren entregar su vida porque ese fue el juramento que hicieron, ¿ya? Entregar la vida por la patria. Y esa es una muestra de amor. La Biblia nos habla de alguien que dio esa muestra de amor, ¿ya? No por una patria en particular, sino por el mundo en general. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, su Hijo único, ¿ya? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en esa entrega, el Señor Jesucristo dio su vida por el rescate de muchos. Así que si uno habla de amor, indistintamente tiene que incluir ahí a Cristo. La Biblia dice que Dios es amor y Cristo es Dios. 100% Dios, 100% hombre. Y el texto de esta mañana se encuentra en 1 de Juan 4:16. 1 de Juan 4:16. Y la Biblia nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de estar juntos con usted, Padre Celestial. Damos gracias porque usted nos ha entregado su palabra, que no es otra cosa que un compendio de amor, del amor que usted tiene por nosotros, los seres humanos. Damos gracias, Señor, porque a través de la Biblia nosotros comprendemos la gran entrega que usted hizo. Usted permitió que Cristo, su Hijo, se sacrificara por este mundo, para que los que crean en Él, los que lo reciban como Señor y Salvador, realmente no se pierdan, sino que sean salvos, Señor. Pido que usted bendiga este tiempo también y que quienes escuchen el mensaje, Señor, puedan revisar sus vidas y ver si conocen realmente el amor, ver si conocen realmente al autor del amor, que es nuestro Señor Jesucristo, porque en nombre de Él pedimos amén. Ahora, la Biblia nos habla de tres situaciones, ¿ya?, o características
que nosotros le hemos llamado a los seres humanos virtudes, porque van más allá de lo normal. ¿Ya? Estas tres características son la fe, la esperanza y el amor. Y esto se ha celebrado por mucho tiempo. ¿Ya? Algunos cristianos consideran que estas son virtudes teológicas y que cada una de estas representa o define la relación que la humanidad tiene con Dios mismo. Ahora, ¿cuál es el papel de la fe, de la esperanza y del amor? Estos tres, que se discuten en varias partes de manera individual en las Escrituras, nos muestran que son prácticamente atributos dados por Dios a los hombres muchas veces. En 1 Corintios, el apóstol Pablo menciona justamente estas tres virtudes juntas y identifica que la más grande de estas tres es justamente el amor. ¿Ya? Si uno va a la Biblia, a 1 Corintios 13:13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ya? Este versículo es clave en un discurso muy largo que Pablo da a los hermanos en Corinto. En esta primera carta que Pablo escribe a la iglesia en Corinto, trata de instruir y corregir principalmente a los jóvenes creyentes. ¿Ya? Estos jóvenes creyentes que luchaban con asuntos como la desunión, la inmoralidad y la inmadurez, características, ¿ya?, de la situación en la que ellos estaban inmersos en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad, podríamos decir, cosmopolita, y el pecado abundaba. Y los cristianos estaban inmersos en esto, como la Biblia nos dice, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero el mundo muchas veces influye. Y Pablo quería corregir ciertas cosas. Ahora, la fe sin duda, vamos a tomarlo en forma individual, es el requisito previo. La Biblia dice que sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Ya? Como creyentes nosotros en Jesucristo, y entendemos que la fe es esencial, ¿ya?, para poder entender la obra de Dios en medio de nosotros. No hay duda que cada una de estas virtudes, la fe, la esperanza y el amor, son de gran valor. ¿Ya? De hecho, la Biblia nos dice en Hebreos 11:6, que recién le citaba, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿ya?, y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, el valor de la fe es incuestionable. ¿Ya? Sin ella no habría cristianismo. Sin fe no podríamos nosotros venir a Cristo ni caminar en obediencia a Él. La fe en realidad es la que nos motiva a seguir adelante. Incluso cuando las probabilidades están en contra de nosotros. Esta fe nos impulsa. La fe está estrechamente relacionada, por supuesto, con la esperanza. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos una descripción de la fe, ¿no es cierto?, en un contexto muy preciso, aquí en Hebreos. Es un contexto al que nosotros tenemos que prestar atención. Porque en el fondo, aquí se nos está dando el sentido que el autor tiene de este concepto que es la fe. En el seminario, un profesor nos dijo que muchos se pueden sorprender de Hebreos 11, ¿ya?, pero
hay que recapitular un poco y conocer el capítulo anterior, en Hebreos 10. El autor del libro de Hebreos está desarrollando todo un argumento con respecto a la fe. En Hebreos 10:22 se nos exhorta a acercarnos a Dios en certidumbre, en plena certidumbre de fe, dice. Y también se nos dice que debemos perseverar, manteniendo sin fluctuar, sin cambio, la esperanza. Se dicen dos cosas. Fíjense en Hebreos 10:22. La Biblia nos dice lo siguiente: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, esta frase de la profesión de nuestra esperanza, como vamos a ver más adelante, es importante cuando uno quiere destacar la fe. En la última sección del capítulo 10, en Hebreos 10, versículo 26 al 39, se advierte a la iglesia contra la apostasía. La apostasía tiene mucho que ver con la falta de fe. ¿Ya? De hecho, cuando el escritor se refiere al pecado en Hebreos 10:26, lean por favor, dice: porque si pecáremos, ¿cómo? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando uno peca, generalmente lo hace a conciencia. ¿Ya? Uno sabe que está mal. Ahora, cuando uno es cristiano, el Espíritu Santo adentro lo está convenciendo del pecado que está cometiendo. ¿Ya? Y eso puede producir remordimiento, pero el remordimiento no es arrepentimiento. ¿Ya? Cuando uno se arrepiente, se aleja del pecado. Y Pablo está advirtiendo a la iglesia en contra de la apostasía. Muchas veces el arrepentimiento lleva justo a la apostasía. Uno sabe lo que es la verdad, pero como uno está en pecado, comienza a desviarse de la verdad. Siente remordimiento porque sabe que eso era lo correcto, pero uno sigue desviándose porque no se ha arrepentido realmente. Ahora, el autor de Hebreos no está hablando de cualquier pecado cuando dice, porque si pecaremos voluntariamente. En esencia, ¿ya? Lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí es que hay un solo pecado que no tiene perdón. Dios perdona cualquier pecado que el hombre pueda cometer, excepto uno. Y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que negar a Cristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu acerca de Jesucristo. Y cuando uno no quiere aceptar ese testimonio, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y tal como dice aquí, si pecamos voluntariamente, es decir, si sabemos que Cristo salva y no queremos aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ya no queda otro sacrificio. No queda otro sacrificio, no hay ninguna otra cosa que pudiera salvarnos. Lo único que nos salva es Jesucristo, su muerte y su resurrección, nada más. Y si no se quiere creer, ya no queda más. Por eso la Biblia dice que el que no cree en el Hijo ya está condenado. La ira de Dios está sobre él, porque ha cometido el único pecado que no se puede perdonar. Ahora, si la persona se arrepiente a tiempo y recibe a Cristo como Señor y Salvador, es otra cosa, ¿ya? Porque hay arrepentimiento. Ahora, esto lo podemos observar prácticamente en toda la carta de Hebreos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12, dice: mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de
¿De qué cosa? De incredulidad, ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice esto? ¿A quién está hablando? Estás hablando a cristianos, ¿no es cierto? Le dice, mira, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios. Esa es apostasía. Cuando una persona tiene el conocimiento de la verdad y se aparta de la verdad conscientemente, ha apostatado. ¿Ya? En Hebreos 3, versículos 18 y 19. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. ¿Ya? Hebreos 4:2. Pero fíjense qué importante esto, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Nosotros conocemos Romanos 10:7, ¿no es cierto?, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora, si una persona toma la Biblia y la toma como un libro común y corriente, y la lee como un libro común y corriente, no buscando realmente la verdad, sin nada de fe, esa persona puede citarla, puede hablar de la Biblia, pero esa persona no va a ser salva. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Y cómo comienza la fe? Buscando. Tal como dice en Hebreos 4:2, no les aprovechó oír la palabra. ¿Cuánta gente oye el mensaje de la Biblia y les pasa por encima? O tiene los oídos tapados. ¿Y qué pasa con esa gente? No creen. Y cada vez se va endureciendo más el corazón. Y mientras más se endurece el corazón, más difícil es que esa persona llegue a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Les vuelvo a repetir, en Hebreos 10:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice, crea que le hay. Una persona que es atea, ¿ya? Una persona que no cree en Dios, difícilmente se va a salvar. Ellos en sí, el ateísmo llega a ser para ellos una religión. Es tan difícil entender que alguien que no cree en Dios pueda decirse cristiano. O que alguien que dice ser cristiano no crea lo que Dios dice en su palabra. Son totalmente incompatibles, el ateísmo y el cristianismo. Ahora, el autor de la carta atribuye a la desobediencia y al desviarse del camino la falta de fe. Por falta de fe hay desobediencia, por falta de fe hay desviación del camino. Y esa falta de fe es incredulidad. Es por eso que en el capítulo 10 se advierte en contra de la apostasía. Alguien que es cristiano tiene que mantenerse en el camino. Porque, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del trigo y la cizaña? En esa parábola se nos habla de que en un grupo de personas que dicen ser cristianos, Dios conoce los que son cristianos y los que no son cristianos. Y que llegado el momento Él va a hacer la separación. Nosotros no podemos ver el corazón de cada uno, pero llegado el momento Dios conoce a los suyos, es lo que nos dice la Biblia. ¿Y qué significa eso? Que dentro de la iglesia hay gente que profesa ser cristiano, que dice ser cristiano, pero llegado el momento de los críos no actúa como cristiano. Y ese es el tipo de gente que después desaparece y uno piensa, bueno, ¿qué es de tal hermano? ¿Por qué no lo vemos? ¿Dónde está? Y la Biblia dice que
ellos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ya? La persona que apostata, que se desvía de la fe, nunca fue cristiano. ¿Ya? Eso es lo que nos está explicando Pablo aquí. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pablo nos dice a no apartarse de la fe, no abandonar al Dios vivo. ¿Ya? Fíjense, por favor, en Hebreos 10, versículo 32 al 39. La fe, hermanos, está muy unida a la paciencia. Muy unida a la paciencia. En Hebreos 10, versículo 32 al 39, dice lo siguiente. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, hay alguien que está totalmente enojado, molesto. La Biblia dice que el mundo es, como dicen en el sentido matemático, cuando es blanco o negro, es binario. El mundo es binario. ¿Ya? ¿Se está con Dios o se está en contra de Dios? Hay un Dios real y un Dios falso. Y la Biblia dice que el Dios falso es Satanás. Y todos los que nacen en este mundo, a excepción del Señor Jesucristo, nacen siendo esclavos de Satanás. Por eso que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para pagar la redención. La redención es una compra. Cristo compró con su sangre a los seres humanos que creyeran en Él. ¿Ya? Por eso que dice aquí, que recordemos un poco, dice Pablo, en esos días en los que después de haber recibido a Cristo, después de haber recibido la luz, Dios, Jesucristo, es la luz del mundo, ¿no es cierto? Después de recibir esa luz, después de conocer la verdad, que también es Cristo, ¿ya? Se comienza a sostener un combate. Pablo le dice a los efesios que nosotros estamos en una guerra constante con un enemigo invisible, pero de gran poder, no de todo poder, pero tiene mucho poder, ¿ya? Y que tenemos que combatir a este enemigo. Tanto es así que Dios da armas para combatirlo. Están ahí en el libro de Efesios. Pero es un constante combate. ¿Y qué es lo que quiere hacer este enemigo? Satanás quiere recuperar lo que se le quitó de las manos. Satanás quiere que el cristiano vuelva a él. ¿Y cómo trata de hacerlo? La táctica de Satanás actúa en la mente de la persona. Ahí trabaja él. Y lo que quiere hacer es incapacitar al cristiano para servir a Cristo. ¿Y cómo lo incapacita? Echando a perder su testimonio. Un cristiano sin testimonio no sirve de nada. Una persona que no puede hablarle a otro de la verdad si él es mentiroso. No puede hablarle a otro en contra del pecado si él es pecador. Si ha perdido el testimonio, un cristiano no sirve. Quizás va a ser salvo como por fuego, dice la Biblia. ¿Ya? Pero hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Ya? Que conocieron la verdad y se apartaron. ¿Ya? Por eso dice que nosotros vamos a enfrentar dificultades. Porque de los presos también te compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esta fe que nosotros tenemos en Dios a través de Jesucristo, dice, tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A nosotros nos gustan las cosas rápidas, y más aún en el tiempo en que estamos. Nos gusta ver al tiro el resultado.
Pero Dios dice que con Él no es así. Y si nosotros decimos que tenemos fe en Dios, Dios nos va a probar esa fe. Que no sea de pura boca. ¿Ya? Y va a permitir que nosotros enfrentemos distintos tipos de pruebas. Por eso que nos dicen Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Ya? Entonces Dios lo permite. Por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe, mas el justo vivirá por la fe. ¿Ya? Hay un versículo en la Biblia que dice que muchos tienen la venida de Cristo por tardanza. Pero no es tardanza. Es porque Dios tiene paciencia, porque espera que muchos más lleguen a conocerlo, a Cristo como Señor y Salvador. El que ha de venir, dice, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, si se apartare, si le diera la vuelta a la espalda, ¿no es cierto? Si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. Si apostata, si se aparta después de conocer la verdad, no agradará a mi alma. Y agrega, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retrocedemos, eso dice la Biblia. Por ahí hay un dicho que dice que el soldado que arranca sirve para otra guerra. Eso no funciona con Dios. No funciona con Dios. ¿Ya? En este contexto se describe la fe con el fin de ampliar el argumento que él acaba de mencionar en Hebreos 10:39. Nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Ya? Entonces, la fe requiere paciencia. Se necesita paciencia cuando uno tiene fe. Para no retroceder, aun cuando vemos que el cumplimiento de las promesas de Dios no son inmediatos. ¿Cuántas veces hemos conocido de hermanos que han orado por años por una situación? Y no dejan de orar, no dejan de orar, no dejan de orar, esperando que el Señor responda. En la Biblia se habla justamente de eso. De gente que estuvo pidiendo por mucho tiempo. Y llegado un momento el Señor contestó. Dice que a veces esa oración prolongada llega a importunarlo. Y debido a eso mismo, Él responde. Sin embargo, hay muchos que consideran la fe como un medio para obligar a Dios. Es entretenido esto. ¿Ya? Uno dice, yo soy cristiano, yo tengo fe. Y uno cree que por eso Dios tiene que cumplir cada capricho que uno tiene. Como si Dios estuviera obligado a hacer lo que yo quiero, porque digo tener fe. Muchas veces los cristianos usamos la fe como un medio de coerción a Dios, como que estamos doblándole la mano a Dios. No sé si ustedes se han fijado en la oración. Tenemos que hacer algo mañana importante. Vamos a salir de paseo con la iglesia. Señor, que no llueva, que tenga un día bonito, que podamos llegar sin problema. No tiene nada que ver. ¿Ya? De la misma manera como muchas veces uno puede pedir por sanidad. Uno quiere que alguien se sane. Y uno pide con fe y todo eso. Pero ¿es la voluntad de Dios? No nos olvidemos que Dios es soberano. Y Él va a hacer las cosas como Él quiere. Nosotros tenemos que depender de su voluntad. ¿Ya? ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de proclamar? Yo proclamo esto, yo proclamo lo otro. Eso no es de cristiano. ¿Por qué vamos a proclamar si no somos dueños
ni siquiera de la hora que viene. Dios es el dueño y Él hace las cosas como Él quiere. ¿Ya? Entonces, muchas veces sacamos de contexto versículos de la Biblia porque dice, por ejemplo, para el que cree todo es posible. Veamos en qué contexto se dijo eso. Si el Señor Jesucristo dijo, si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él va a responder. Eso es lo que el Señor dice. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre algo, yo voy a responder, pero de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. Ahora, hay muchos supuestos pastores, profetas, apóstoles, que a través de la televisión engañan a la gente. ¿Ya? A uno le da vergüenza. El otro día tomaron preso a un pastor que estaba gritando en la calle. ¿Es eso lo que el Señor quiere? ¿Se imaginan ustedes a Cristo haciendo lo mismo? La única vez que vemos a Cristo medio descompuesto, ¿ya?, es cuando echa a los mercaderes del templo. Pero la Biblia dice que Él, como cordero, no abrió la boca frente a los trasquiladores. No es esa la misión del cristiano. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades, sabiendo que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. El único momento en que nosotros podemos rebelarnos, entre comillas, ante la autoridad, cuando la autoridad quiere obligarnos a hacer algo que no es bíblico, que está en contra de la voluntad de Dios. Ahí uno puede rebelarse, pero no tirando piedras, no haciendo una manifestación, sino que tal como David, ¿no es cierto? Daniel, el edicto era que tenían que adorar la estatua de Nabucodonosor, y el que no adoraba la estatua de Nabucodonosor iba a ser muerto. ¿Y qué hizo él? Abrió las ventanas de su casa y oró a Dios, no a la estatua. Y por eso quisieron matarlo. Si hay una ley que va en contra de la voluntad de Dios y nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias. Pero no transgredir la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Vamos a hacer la voluntad de los hombres o la voluntad de Dios? Entonces, hay muchos engañadores que han salido por el mundo, dice la Biblia. Engañadores que dicen tener fe, ¿no es cierto? O que es necesario tener fe, ¿para qué? Para ser exitoso. Hay todo un evangelio acerca del éxito. Es una mentira. Pastores que hacen llover oro del cielo. Hemos sabido, ¿no es cierto? O que toman la ropa y hacen así, la gente se va de espalda. Un estudio cuidadoso del propósito de la fe en la Biblia, ¿ya?, está especialmente aquí en el libro de Hebreos. ¿Ya? Y ese es el entendimiento que a nosotros nos va a permitir vivir conforme al propósito de Dios y no a nuestros propios deseos. Comprender lo que es la fe es vital para el cristiano. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4 dice: he aquí, ¿no es cierto? He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué dice? Se enorgullece. Pero fíjense lo que dice después. Mas el justo, por su fe, vivirá. El justo, por su fe, vivirá. El autor de Hebreos cita justamente a Habacuc al respecto, ¿ya?, para mostrar la importancia de la fe en la vida del creyente. Esta fe por medio de la cual recibimos el perdón de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una fe que determina la forma en que nosotros vivimos en este mundo. Esta fe que determina nuestra respuesta frente a las dificultades. Nuestra respuesta frente a las desilusiones.
nuestra respuesta frente a los sufrimientos del mundo. La fe siempre va a reordenar nuestras prioridades en la vida. El justo por la fe vive. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense, en Hebreos 11 se define realmente la fe. ¿Ya? Encontramos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? La palabra certeza también se traduce como confianza. Confianza. ¿Ya? Algunas versiones dicen que es la sustancia también, haciendo referencia al hecho de que la fe se hace realidad en aquello que todavía no se materializa. Nosotros por la fe sabemos que estamos sentados en lugares celestiales. Todavía no se materializa, pero tenemos esa convicción. Cuando el autor habla de esta fe, habla de seguridad, de confianza en aquello que se espera recibir. Lo que se espera, ¿no es cierto? Esa es la esperanza. La fe, en primer lugar, es la seguridad del creyente de que todo aquello que Dios ha dicho se va a cumplir tal como Él lo dijo. La fe nos permite mirar hacia el futuro. La esperanza. La esperanza a nosotros nos mantiene avanzando. ¿Ya? Si no hay esperanza, la persona se detiene. La desesperanza mantiene el statu quo, la cosa que hay nomás, nada más. Nadie puede imaginar algo sin esperanza. La esperanza nos permite a nosotros enfrentar desafíos imposibles. Es la expectativa de que vamos a obtener lo que deseamos. Es un regalo que Dios nos da, la esperanza, por medio de su gracia. A través de esta esperanza podemos combatir la injusticia, sabiendo que esto no va a ser para siempre. Y aún si morimos en esa injusticia, Dios va a dar la recompensa. La esperanza está ahí, por ejemplo, en la mamá soltera, que no sabe cómo va a alimentar a los hijos, que no sabe cómo tener el techo sobre su cabeza, que podría darse por vencida si no fuera por la esperanza. De creer que en un momento las cosas pueden cambiar. Es como una mano invisible que sostiene a un prisionero de guerra. Imagínense la situación, un prisionero de guerra. La esperanza de que pronto va a ser liberado. La esperanza se aferra a la promesa de un Salvador que nos libera. ¿Ya? Significa estar seguro de que pase lo que pase en este mundo, nunca nos podrán quitar lo que Dios nos ha dado. Romanos 8, versículos 38 y 39 dice: por los cuales estoy seguro que ni la muerte, estamos hablando de la esperanza, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza. Te pueden quitar la vida, pero no te pueden quitar la salvación. Significa reconocer que nuestra esperanza está en el creer por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Significa, por lo tanto, que nuestra esperanza no está puesta en lo material. ¿Ya?
porque lo material es incierto, es efímero. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es interesante. Mi esperanza no está en lo material, sino que en lo espiritual. Y en esa parte espiritual Dios nos permite disfrutar lo material. Significa que nuestra esperanza no es solamente para esta vida, sino mucho más para la vida eterna. Tito 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí está radicada la esperanza, ¿ya? En la vida eterna. Por eso que la esperanza nos anima a seguir corriendo la carrera hasta que lleguemos a la meta. Y por último, el más grande de los tres, el amor. La Biblia dice que el amor es más que la fe y que la esperanza. No podríamos vivir nuestras vidas sin fe y sin esperanza, ¿ya? Pero no podemos conocer al Dios de amor sin esperanza. Ni podemos resistir en nuestra fe, ¿ya?, a las dificultades sin esperanza. Pero ¿por qué el amor es más grande que la esperanza y que la fe? Porque sin amor, la Biblia dice que no puede haber redención. Nosotros entendemos aquí por qué la Biblia dice que Dios es amor. En 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La Biblia dice que Él envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros en un acto supremo de amor sacrificial. Este amor es lo que motivó a Dios Padre para enviar a su Hijo en rescate por nosotros. Por lo tanto, el amor es la virtud sobre la cual se apoya la fe y la esperanza cristiana. En 1 de Juan 4:16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Partí diciendo que en 1 de Corintios 13 se habla de virtudes: la fe, la esperanza y el amor, siendo la mayor de ellas el amor. Y ya que ese versículo exalta la supremacía del amor, muy a menudo se selecciona esa porción de Corintios en los servicios matrimoniales, en las bodas cristianas. Pero hay que ponderar, hay que darle el valor que realmente tiene. Por ejemplo, 1 Corintios 13, versículo 4 al 13, dice, ¿no es cierto?, que el amor es sufrido, es benigno. Estamos hablando del verdadero amor, ¿no es cierto?, del amor de Dios, ese amor ágape. Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres,
pero el mayor de ellos es el amor. Ahora hay que recordar un poco. La Biblia nos dice que sin amor soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Sin amor, la Biblia dice, nada soy. Sin amor, nada me sirve. Y el Señor, a través de Juan, en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Para el creyente, hermanos, el amor es la base de todo lo bueno en nuestras vidas. Sin amor, nada más importa. Y para terminar, hacerles ver que este versículo de Juan 15:13 tiene que ver justamente con la necesidad que tenemos de compartir a Cristo. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Una de las maneras de poner nuestra vida es justamente compartir el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo dijo que ninguno puede seguirlo a Él a menos que tome su cruz, ¿no es cierto?, y lo siga, negándose a sí mismo, tiene que ver justo con eso. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de compartir a Cristo. Compartir a Cristo es la mejor manera de mostrar amor. Es la mejor manera de mostrar amor. Dice aquí que uno ponga su vida por sus amigos. Pero hermanos, el Señor murió por sus enemigos también. Él mostró amor incluso por los enemigos. Así que no estamos restringidos a compartir a Cristo solo con los que nos aman. No solo con los que son nuestros amigos, sino que también con aquellos que no conocemos, que sin duda no son amigos nuestros, pero llamados a ese. Fe, esperanza y amor. Pero el amor es el más grande de todo, porque si no lo compartimos es porque Dios tampoco está con nosotros. Es interesante ver cómo todos los versículos se van uniendo, cómo todos los versículos se transforman en una sola idea, de que así como Dios nos amó, nosotros tenemos que amar al resto. El Señor Jesucristo dijo, ejemplo les di para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que aprovechemos el tiempo, compartamos a Cristo y podamos ver esas virtudes también reflejadas en nuestra vida. La fe, la esperanza y el amor. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de escudriñar su palabra. Damos gracias, Señor, porque en ella se habla del verdadero amor. De este amor que sin Él no somos nada. De este amor que fue demostrado por Dios Padre al enviar a Jesucristo, su Hijo, a morir por nosotros. De este amor que la Biblia dice que nos caracteriza si somos verdaderos cristianos. Que si amamos, estamos demostrando que Dios está con nosotros. Ayúdanos a demostrar ese amor de 1 Corintios 13, ese amor genuino, ese amor ágape, ese amor de Dios, que lo tiene todo aquel que tiene a Dios. Ayúdenos, Señor, a ser buenos testigos suyos, que podamos proclamar las verdades del Evangelio, sin importar el costo. Y quien nos está viendo sin Cristo pueda también reaccionar, que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, darse cuenta que Dios los ha amado y lo único que espera es que ustedes también se arrepientan, pidan perdón por sus pecados y acepten a Cristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.